Bienvenidas y bienvenidos a los Caminos de San Juan de la Cruz. En esta explicación visual vamos a revivir una etapa que es sencillamente fascinante. Hablamos del durísimo y transformador viaje medieval desde Beas de Segura hasta el Calvario. Es la etapa número 8 y creedme, es una ruta que pone a prueba tanto el cuerpo como el espíritu, porque vamos a seguir exactamente los mismos pasos de un andariego del siglo XVI. Venga, vamos a meternos de lleno en el tema. El recorrido de hoy nos marca 6 puntos clave. Veremos la salida desde Beas, sufriremos un poco con el implacable ascenso a la Corencia, disfrutaremos de las vistazas al río Guadalquivir, llegaremos al refugio del Calvario, intentaremos comprender esa maravilla que es la soledad sonora y terminaremos reflexionando sobre el legado que deja este camino. Empezamos por el principio. Sección 1. Salida desde Beas de Segura. La partida. Fijaos en el contexto, porque nuestro fraile, Juan de la Cruz, no sale de la villa precisamente entre vítores. El ambiente en el monasterio de San José del Salvador estaba algo cargado. Hubo una cierta tensión, un roce bastante incómodo con la priora Ana de Jesús. Al parecer, soltó un comentario sobre la Madre Teresa que la priora se tomó casi como una falta de respeto, cosas de la etiqueta de la época. Afortunadamente la cosa se aclaró rápido gracias a la propia aludida, pero esto marca una salida llena de emociones encontradas tras unos días de descanso que venían de maravilla. Para salir de este precioso pueblo serrano de Casas Blancas, los pasos están clarísimos. Arrancamos en la mítica plaza de Santa Teresa, cruzamos el río por el puente del mercado y enfilamos hacia el paraje del Ojuelo. Al principio todo parece muy amable, casi un espejismo, la verdad. Son unos 5 kilómetros que a día de hoy están asfaltados, lo que nos deja ir a buen ritmo. Pero que nadie se confíe, porque esa facilidad moderna desaparece en un suspiro y el paisaje cambia por completo. Vamos con la sección 2, ascenso a la Corencia, entrando en la sierra. Aquí es donde se acaba el paseo y la montaña de verdad enseña los dientes. Sin previo aviso, la senda pica hacia arriba con una dureza increíble. Y claro, es inevitable hacerse esta pregunta: ¿cómo demonios sobrevivía un viajero del siglo XVI a semejante pared de roca? Pensemos que hoy la gente lleva botas técnicas, mochilas ergonómicas, ropa transpirable y aún así se llega sin aliento. Tratar de imaginar a estas personas con esos hábitos de lana pesadísimos y unas simples sandalias o directamente descalzos metiéndose por estos pedregales es sinceramente alucinante. A nivel de paisaje, la transición es brutal. Se pasa de ir entre olivos mansos a respirar de golpe el aire salvaje de la sierra. Empiezan a aparecer manchas de monte antiquísimo, pura naturaleza que jamás ha tocado el arado. Pero oye, el suplicio tiene premio. Si echamos la vista atrás, la panorámica del pueblo de Beas, quedando cada vez más pequeñito, es una maravilla. Y crea un contraste tremendo con la crudeza natural de la ladera que tenemos justo delante. Continuamos hacia la cumbre. Sección 3. Vistas del río Guadalquivir. La cuerda y el descenso. Y esto nos muestra perfectamente a qué venimos aquí. Al coronar, rozando la cuerda en las faldas del Cerro Corencia, a casi 1000 metros de altitud, el horizonte estalla ante nosotros. La recompensa es un absoluto banquete para los sentidos. Aparecen inmensas las cumbres de la Sierra de las Villas, el Valle de Chincoya ahí abajo y, dominándolo todo, la Mole del Torraso. Es justo ese momento mágico donde te olvidas del agotamiento de un plumazo al contemplar la inmensidad de la cuenca del gran río. Pero, como se suele decir, todo lo que sube tiene que bajar. Y esta bajada no hace prisioneros. Es verdad que el primer tramo es una gozada, caminando por un bosque de pinos que milagrosamente conserva intacto el pavimento original. Luego, se cruzan las ruinas del Cortijo de los Nevazos. Pero cuando el camino se mete en el olivar, aquello se rompe y se vuelve una tortura. El paso de vehículos agrícolas lo ha convertido en una garganta escarpada, descarnada, que cae a plomo hacia el Tajo del río. Un ultimísimo castigo para las piernas antes de llegar a la meta. Por fin un respiro. Sección 4. Llegada a El Calvario, el santuario oculto. Al terminar esa bajada rompepiernas y acercarnos al río, el escenario cambia por arte de magia y se transforma en un desierto serrano espectacular. Y aquí el número clave es el 30. 30 frailes aguardaban allí pacientemente, algunos venidos desde el lejano convento de la Peñuela. Este rincón, que originalmente se llamaba Corenzuela, fue rebautizado por ellos mismos como el Calvario tras montar allí un tosco viacrucis. Imaginaos llegar después de toda esa paliza y encontraros con 30 compañeros. Era el abrazo definitivo de la comunidad. En pleno siglo XVI, esto era literalmente un oasis en medio de la montaña. Eso sí, para llegar a caballo hacían falta 2 buenas horas entre colinas de roca, pero al entrar, la naturaleza estaba viva. El sendero zigzagueaba entre espliego, jaras, retamas y un olor intensísimo a plantas aromáticas, todo bajo la sombra de encinas y pinos enormes. En primavera aquello estallaba de color con pequeños lirios, junquillos y orquídeas salvajes, rodeando una fuentecilla que era gloria pura para reponer fuerzas.
Ahora bien, el choque con la realidad actual es un poco duro. Allá por los años 60 el hispanista Gerard Brennan todavía pudo documentar parte de aquella magia original, los edificios encalados, un pequeño oratorio, huertos, pero hoy en día quien llegue buscando un santuario místico medieval intacto se va a llevar un buen chasco. Salvo quizá la fuente y alguna tapia resistente, el Calvario es hoy una finca agrícola de propiedad privada llena de naves funcionales. Es el ejemplo perfecto y un poco triste de cómo el progreso cambia los paisajes históricos. A pesar de todo, la esencia del lugar sigue ahí. Sección 5. La soledad sonora, el legado espiritual. Es precisamente en estas tierras extremas donde el fraile encontró esa paz profunda y vital que tanto ansiaba tras haber sufrido muchísimo. Es lo que él mismo bautizó como la soledad sonora. Ojo, que no hablamos de un silencio absoluto o un vacío que asuste. Todo lo contrario, era un aislamiento maravillosamente rico, acompañado siempre por el rumor del agua de los arroyuelos y el canto constante de los pájaros. Esa sinfonía natural fue su verdadera medicina, devolviéndole por completo la vitalidad y la serenidad. Y ni mucho menos se quedó de brazos cruzados. Su día a día en el Calvario fue un estallido brutal de energía. Súper inspirado por el entorno, fue aquí donde redactó gran parte de sus conocidísimos comentarios al cántico espiritual. Pero es que, además de contemplar, el hombre no paraba de trabajar con las manos. Cultivaba los huertos, tallaba madera, dibujaba, meditaba a fondo y, por supuesto, orientaba sin parar a sus 30 compañeros. Una recuperación total en todos los sentidos. Prestad atención a este dato porque es alucinante. 32. Se calcula que esa es la cantidad de veces que Juan de la Cruz se hizo de vuelta a este pedazo de montaña infernal hacia Beas. Durante los 8 meses que vivió en el Calvario, cada fin de semana volvía a tragarse esa infame pendiente para atender a las monjas del pueblo. A mitad de camino paraba a rezar en la Cruz de los Trabajos y el lunes de nuevo a la sierra. Acabó convirtiendo esta exigente etapa en la ruta que probablemente más veces repitió en toda su vida. Y llegamos al final de nuestro recorrido. Sección 6. El legado del camino. El caminante moderno. Toda esta historia nos pone frente a un espejo y nos hace preguntarnos qué significa pisar hoy en día estas mismas piedras. Cuando alguien se mete esa tremenda paliza para llegar, se hace evidente una carencia enorme. Y surge una pregunta muy justa. ¿No merece un camino con esta historia, un camino tan duro, un refugio moderno y en condiciones para quienes se atrevan a recorrerlo? Porque a día de hoy, al ser una propiedad privada, con suerte puedes echar un trago de agua en la fuente antes de romperte la cabeza pensando en cómo volver o cómo encontrar transporte. Es una reflexión que nos invita a pensar en cómo valoramos nuestras rutas históricas. Y con esto cerramos nuestra inmersión en esta octava etapa. Así que hasta el próximo episodio y buen andorreo.